Buenos días, por favor confirmen que me escuchan y que ven la presentación. Sí se ve y sí se escucha, ingeniero. Bueno, por favor todos con libro, texto, calculadora para que podamos avanzar. Ya al WhatsApp del grupo mandé 3 de las solicitudes, me falta una. Creo que es de la compañera Daniela, no sé si me la puede reenviar de un solo grupo porque la estuve buscando y no la hallé. Si no, yo la busco con más detenimiento. De acuerdo, dice este. ¿Qué reacción espontánea se llevará a cabo en condiciones en estado estándar del cerio 4 al cerio 3 y del hierro al hierro 2? Me suena familiar esto. No lo habíamos hecho, ¿verdad? No estoy seguro, la verdad. Creo que no. Bueno, hagámoslo. De acuerdo, tenemos ¿qué reacción espontánea se llevará a cabo entre el cerio 4 y cerio 3, hierro 3 y hierro 2? De acuerdo. Vamos a tener que hierro 3, como las presenta las tablas, más electrones produce hierro 2. Y vamos a tener que el cerio 4 más el electrón produce cerio 3. Por favor, búsquenme los voltajes. Voy a bajar a ver si no está abajo. No. El del serio es 1.61 y el del litro. ¿Y el otro? 0.77. De acuerdo. ¿En qué orden obtendría yo un voltaje positivo? Restando quién con quién. El del serio menos el del hierro. Entonces, automáticamente este se va a volver el cátodo y este se va a volver el ánodo, ¿de acuerdo? Esa sería la reacción que me daría un valor positivo, lo que me indicaría que está ocurriendo una reacción redox. ¿Cuánto es esa diferencia? $0.84. El examen está programado para mañana a las 7 de la mañana y entraría a la mitad del capítulo 16, 17 y 18. Les hago el anuncio antes que me vaya a olvidar. ¿De acuerdo? Y lo que nos piden es calcule el delta G y el Kc. Como hemos hecho siempre, vamos a usar la ecuación delta G es igual a menos n f e de la celda. Que nos piden el valor estándar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuánto sería el movimiento real de electrones? Recuerden, la reacción que yo tengo, ¿cuál es realmente? ¿Cuánto sería la cantidad de electrones que están involucrados ahí? 1. 1. ¿Acuerdo? Ese sería el delta G con toda eso. Me da negativo 81.060. De acuerdo. Y recuerda que tenemos la otra fórmula que dice que el delta G, o nos dice que el E de celda, perdón, que el E de celda es igual a ¿qué? Recordando, ya tenemos el delta G. ¿Cómo calcularemos la constante de equilibrio? Con la ecuación que nosotros conocemos que E de celda es igual a 0.0257 entre n por el logaritmo de la constante. ¿De acuerdo?
y este sería el KC. Entonces yo tengo 0.84, aquí esto es 1 y solo esperaría para KC. ¿Cuánto sería el valor de KC? Hagan el despejo. A mí me da 1.57 por 10 a la 14. Entonces, avala el voltaje y avala la constante. ¿Ocurre la reacción? Sí, sí ocurre. De acuerdo. Dice el siguiente. ¿Cuál es el potencial de una celda formada por dos semiceldas, zinc y cobre, a 25? Pero observen aquí, la concentración de zinc, del ion zinc es 0.25 y la concentración del cobre ion es 0.15. Yo les hago la pregunta, ¿esto lo vamos a hacer con condiciones normales o ya no serían condiciones normales? Ya no serían condiciones normales. Ya no serían condiciones normales. Entonces, ¿cuál sería la ecuación que usaríamos nosotros? E igual a E estándar de celda. Correcto, E igual a E de estándar de celda menos el aporte que vamos a tener. Y aquí pongo Q, donde Q puede representar presión, concentraciones y todo lo demás. ¿De acuerdo? Partiendo del sentido. ¿Cuál sería el voltaje de esto? En condiciones estándar. Porque recuerden que tenemos la condición estándar. Es la condición estándar más la podría sumar o le podría restar dependiendo del equilibrio. Porque la diferencia de equilibrio... Perdón, mande. El del zinc es negativo 0.76. Uh-huh. El del cobre es 0.34. De acuerdo. ¿Cuál sería el potencial de celda y cómo tendría que ser el orden para tener un voltaje real? Digamos, este lo vimos más bien en los ejemplos. ¿Cuál sería el orden? ¿Quién sería el cátodo y quién sería el ánodo? El cátodo tiene que ser el zinc y el ánodo del cobre. Así. Ah, no, miento, al revés. Al revés, si no me va a quedar todo negativo. Este va a ser el cátodo y esto va a ser el ánodo. Para que yo tenga 0.34 menos 0.76. ¿Cuánto me da eso? .1. ¿De acuerdo? Entonces, para evaluar esto, simplemente tendríamos E es igual a 1.10 menos 0.0257. ¿Cuál es el movimiento electrónico? Dos. Y recuerden algo. Yo estoy diciendo que el zinc es el cátodo. No, perdón, es el cobre es el cátodo. Entonces mi reacción original sería esta. Y el zinc lo vamos a voltear. Esta sería. ¿De acuerdo? Recordando, ¿cuál
¿Cuál sería mi constante de equilibrio? ¿Cuál sería el valor de Q? El zinc entre el cobre. Recordando que, ¿qué decimos de las cosas cuando son líquidos puros o son sólidos? Son 0. No, 0 no. Actividad 1. Ah, 1. Si fuera 0, todo el producto nos haría 0. Entonces mi constante de equilibrio, tal cual sea, va a ser la concentración de zinc entre la concentración del ion cobre. Aquí está la clave. Si esta diferencia me da mayor que 1, el logaritmo va a dar un número pequeño y eso sumaría, ¿verdad? O restaría. Si la diferencia del logaritmo me da un número positivo con el negativo, resto. Y si la diferencia me era negativa con el negativo, haría un número positivo y me daría un voltaje un poquito mayor que el voltaje estándar. Entonces ahí la diferencia va a depender de este cociente, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener logaritmo de concentración de zinc, 2 más, sobre la concentración de cobre, 2 más, que en este caso quedan con coeficiente 1 porque la ecuación es así. Ahora coloquemos los valores. Me dicen que la concentración de zinc es 0.25. Aquí es 0.25. Y el otro es 0.15. Este cociente me va a quedar un número positivo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me daría el voltaje? Saquen todo el voltaje. ¿Se entiende por qué aquí hay un 2? Recuerden, aquí está esto. Me da 1.09. Igual a mí. Pero ven, disminuyó el voltaje estándar. ¿Fue algo significativo? No. No, pero bajó. Muy diferente. Mande. Es que tengo una... Uh-huh. Cuando las dos celdas sean la misma, como del mismo material, ¿cómo sería? ¿Cómo el mismo material? Por ejemplo, que fuera zinc más 2 para el ánodo, igual es zinc para el cátodo. No, tienen que ser diferentes materiales. Porque un material el mismo material sumergido en las mismas soluciones se puede comportar como oxidar y reducirse. Imagínense que yo tenga zinc sumergido en una solución de sulfato de zinc, las dos soluciones, en las dos barritas de zinc sumergidas en sulfato de zinc, y coloco el puente salino. Pregunto yo, ¿en un frasco se oxidará y en otro se reducirá? Creo que no pasará nada. No pasaría nada. Ahora, muy diferente. Si yo tuviera zinc metido en sulfato de zinc y tuviera zinc metido en ¿qué? Vamos a ver, en nitrato de zinc. Ahí habría que ver si la solución tiene la capacidad de hacer fenómeno de oxidación-reducción. ¿De acuerdo? Si ustedes miran en todos los ejercicios que hemos hecho, siempre el cátodo y el ánodo son de diferente material. Ingeniero, es que en el libro me parece haber visto un ejercicio algo parecido, pero la diferencia radicaba en la concentración, o no sé si estoy mal. Revíselo y me lo manda y tal vez lo discutimos en el grupo. Para ver, porque también quedan las condiciones. Si son los mismos, tal vez no. Pero como dice el compañero, la concentración. Porque recuerden, ¿qué sucede si yo tengo concentraciones diferentes en algo? A ver. ¿Puedes repetir, ingeniero?
¿Qué sucede si yo tengo dos frascos con concentraciones diferentes, unidos a través de un puente salino? ¿Qué esperaríamos como equilibrio? Igualarán las concentraciones. ¿Mm? Igualarán las concentraciones. Que el sistema buscaría que se igualaran las concentraciones. Entonces ahí sí podría producir iones y podría generarme un poco de voltaje. Pero el voltaje que lo buscaría sería para llegar a un equilibrio en cuanto a cantidad iónicas. ¿De acuerdo? Ahora pregunto yo, ¿eso me generaría corriente significativa? No. No, porque si ustedes han visto las pilas estándar y cualquier material que produce electricidad, usualmente son de dos materiales que tengan una gran diferencia para que me genere un voltaje importante. Calcule la fuerza electromotriz estándar de una celda de combustible descrita de propano, que está descrito en la página 838 a 25, considerando que el delta G de formación del propano es menos 23.5. Tengo una celda de propano, que la celda de propano sería iniciar un proceso de combustión en presencia de oxígeno, formaría CO2 más agua. ¿De acuerdo? Si me dan el delta G de formación del propano, tienen el delta G de reacción. Calculemos el delta G de reacción. Recuerden que es el G del CO2, 3 veces el CO2, a 4 veces el G del agua. En este caso el agua vamos a poner que es líquida. Gas, 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 menos el G del propano, menos el G, 5 veces G, perdón, del oxígeno. Y me dicen cuánto es su energía. ¿Cuánto? A mí me da negativo 2108.5. De acuerdo, ¿eso está en joules o kilojoules o cómo? Kilojoules sobre mol. Kilojoules sobre mol. Todos tienen el mismo número, ahí tiene un número totalmente diferente. De acuerdo, entonces con esto lo resolvemos. Recordemos que el delta G es igual a menos NFE de celda. ¿De acuerdo?
Tengo el delta G. Tengo el N, el F y el E. Tengo el N. Por eso les dicen, vayan a la página 838 y miren la ecuación del propano, que no es la clásica de combustión. Miren la ecuación que está en la página 838 y díganme cuántos electrones están en juego. 20. 20. Entonces ya con eso yo puedo despejar el E de celda. El E de celda va a ser igual a menos delta G NF. Entonces voy a tener 2108.5 por 10 a la 3 negativo entre 20 entre 96.500. Y eso me daría el voltaje o la fuerza electromotriz de esta celda. $1.09. Todos llevan la misma respuesta, ya van haciendo cálculos, no solo viendo. A mí me da 1.09, pero por 10 a la menos 3. ¿Qué tienen los demás? ¿Cuál de los dos? Recuerden que aquí es por 10 a la 3. A mí me da negativo 1.09. Ingeniero, pero ¿verdad que aquí es menos por menos? Sí, es menos por menos. Me comí este menos aquí. Aquí está este menos. Este menos con este menos me va a dar más. Va a dar positivo. La pregunta es, ¿1.09 o 1.09 por 10 a la menos 3? Entonces sí, ingeniero, es ¿Cuál de los dos? 1.09 que se me olvidó ponerse negativo. 1.09. De acuerdo, este. Porque ya este valor técnicamente sería 0, por decir algo. Con la siguiente información calcule el producto de la solubilidad. Calcular la solubilidad. ¿Es válido? ¿Se puede calcular eléctricamente? Sí, porque si no se disuelven los compuestos, no van a estar disponibles para producir corriente o medir la corriente. Tengo la plata, tengo el bromuro de plata. ¿De acuerdo? Entonces pregunto yo. Me dicen que indique que calcule el producto solubilidad del bromuro de plata. Entonces, ¿qué ecuación quiero yo realmente? Si voy a calcular la solubilidad del bromuro de plata, ¿cuál ecuación quiero yo? Si recuerden, si voy a calcular la solubilidad del bromuro de plata, no querría esta ecuación. Ambos en medio acuoso. Solubilidad. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tengo que hacer para obtener esta ecuación usando estas dos? Recuerden la misma idea de la ley de Hess. La plata, la primera, tiene que invertirla. Pues invirtámosla. Voy a poner AG produce AG más un electrón. Voy a borrar esta ahorita. ¿De acuerdo? Plata se cancela. Y tendríamos un electrón. No hay que ajustar coeficiente. Y tendría AgBr más ion plata más el ion bromo. ¿De acuerdo? Entonces, la primera se volvió ¿qué? ¿Una reacción de oxidación o de reducción? La primera. De oxidación. Entonces me volvió mi ánodo. Y por diferencia, este se volvió mi cátodo. Entonces, ¿cuál es el voltaje real de esta reacción?
No estoy midiendo voltaje efectivo, estoy midiendo el producto de solubilidad, el voltaje que me dé. Ya ahí van viendo que me va a dar negativo, ¿verdad? Pero ese es el orden que me indica la ecuación. ¿Cuánto es el voltaje? .07 menos .80. Negativo 0.73. ¿Producir corriente? ¿Útil para algo? No. No, pero esta corriente no era para medir, para hacer funcionar algo, sino que era para cuantificar propiedades, o sea, con la medición potenciométrica, amperométrica, coulombmétrica, todo lo que tiene que ver con medición de potencial eléctrico, yo puedo determinar el orden de una reacción o el equilibrio de la solubilidad o de cualquier otra reacción. ¿De acuerdo? Ya tengo el voltaje. ¿Será esto en condiciones estándar? Creo que sí. ¿Nos dicen algo? No nos dicen nada de la No, no concentración. dice nada. Ni que es Y recuerden, yo disuelvo, ya que me indica esta corriente. Que no va a ocurrir. No, eso indica que, o sea, no es que no ocurre. Recuerden que ahora ya nada es absoluto para nosotros, porque siempre existe un equilibrio. Pero ¿qué me indica a nosotros esto? que se disuelve en cantidades bien mínimas. Que van a disolverse cantidades bien pequeñas y por lo tanto, por eso no se produce un voltaje significativo. Recuerden que aquí ya no asumimos que todo el reactivo se convirtió en producto. Ahora sabemos que si la reacción es buena, voy a obtener una buena cantidad de producto, pero algo me debe quedar de reactivo para que pueda establecer una constante de equilibrio. ¿De acuerdo? Ya olvidémonos de que todo es igual de que no me queda nada. Ese es ya algo idealizado. ¿De acuerdo? Entonces, como no va a disolver todo, no puedo asumir condiciones estándar. Porque para condiciones estándar esperaría un 1 molar de iones disueltos. Entonces voy a usarlo en condiciones no estándar. Voy a tener el voltaje estándar que ustedes calcularon, porque aquí está estándar, medición estándar, menos 0.0257, el movimiento electrónico era 1, por el logaritmo de Q, que en este caso Q va a ser la concentración de iones plata por la concentración de bromuro. ¿Y qué sería este término? KPS. KPS, correcto. Entonces simplemente este sería mi KPS, pero bueno, ¿cómo determinaría yo el valor de KPS teniendo estos datos? Asumiendo el equilibrio. Y cuando ocurre el equilibrio, ¿qué va a ocurrir con el valor de E? Igual a 0. Igual a 0. Entonces aquí tomando como 0, despéjenme este KPS. Por este voltaje y por la lógica que tenemos, vamos a esperar un valor arriba de 1 o un valor infinitamente pequeño. Infinitamente pequeño. Bueno, sáquenlo. Cuando cierre la sesión vuelven a ingresar. Me da 4.6 por dejar a menos 13. ¿De acuerdo o en contra? A mí también me da lo mismo. Bueno. Ingeniero, Voy voy a explicar rápido por qué le igual a 0. ¿Por qué?
nosotros, el KPS, ¿cuándo ocurre? El producto punto solubilidad, producto solubilidad. ¿En equilibrio? Ujú. Recuerden, el KPS es en soluciones saturadas. Y las soluciones saturadas usualmente son soluciones que ya están en su equilibrio con la cantidad de solvente. Entonces ya se encuentran en equilibrio. Recuerden que es con soluciones saturadas. Entonces el equilibrio ahí ya sería 0. Y si fuera no equilibrio, tuve que haber yo dado proporcionado un voltaje medido. Aquí un E. ¿De acuerdo? Dice aquí, una celda galvánica está formada por un electrodo de plata en contacto con 347 de una solución de nitrato y un electrodo de magnesio en contacto con una solución de nitrato de magnesio. ¿De acuerdo? Calcular L de la celda. Se pasa corriente a través de una celda hasta que se deposita 1.20 gramos de plata en el electrodo de plata. Calcule L de la celda en cada etapa. ¿De acuerdo? Vamos a calcular esto. ¿Qué diferencias miramos en este ejercicio? Me gusta que ustedes analicen el ejercicio para que le den contexto. Por ejemplo, cuando ustedes arman un rompecabezas, ¿empiezan a lo loco o buscan una estrategia o buscan características? A ver, arman rompecabezas, aunque sea en la infancia. Sí. Bueno, ¿cuál es la estrategia para armarlo? ¿Loco o buscaban algún patrón, alguna forma o una estrategia? ¿Qué hacían? Ver un patrón. Un patrón. Bueno, yo me guiaba primero formando el marco, ¿verdad? Y hacía el marco. También a veces tenía la carátula de la caja y miraba el dibujo y me iba guiando un poco con los colores. Esa era mi estrategia para armar rompecabezas. Porque yo estaba un marco de referencia y iba viendo características que eran las formas y los colores. ¿Se puede armar un rompecabezas lo loco? Claro que sí, pero ya se imaginarán cuántas veces más de tiempo les tomaría. Bueno, ¿qué características o referencias miran en este ejercicio? A ver. Tienen volúmenes diferentes. Uno tiene 345 mililitros y el otro 288 mililitros. Correcto. Y como son de la misma concentración molar, quiere decir que hay diferentes cantidades de moles. Ese es el primer punto. Después dice que se hace pasar una corriente a través de una celda. Ahí no estoy sacando corriente, sino que estoy metiendo. ¿Qué ocurre si yo introduzco corriente en vez de sacarlo de una celda voltaica? ¿Se producen iones? Se produciría la reacción contraria. Si una reacción de A a B producía corriente, al meter corriente lo que va a ocurrir es que se va a producir la reacción contraria de B a A. Es como cuando les cargan una batería de carros. Ustedes han recordado que a veces una batería ya no les funciona y a veces ya el carro les da señales como que se apaga, el arranque, o las luces empiezan a tiritar o se apaga cuando ustedes encienden todos los implementos, el aire o cualquier implemento del carro. Y a veces las baterías les dicen que les faltan líquido, les agregan líquido y en otras ocasiones dicen que hay que reemplazarles el líquido y volverla a cargar. Vienen, agarran, le llenan la batería y lo conectan a algo que le están suministrando corriente. Ahí estoy metiendo corriente a la batería. ¿Qué estaré causando yo en ese momento? La reacción inversa. La reacción inversa. Algunos dicen es para que agarre carga. ¿De acuerdo? La reacción inversa. Entonces estoy generando la reacción inversa. Ya, cuando lo conecte normal al carro va a producir la reacción normal que esperaríamos, que es la que va a generar liberación de electrones y por lo tanto va a generar corriente para el carro. ¿De acuerdo? Entonces vamos.
tenemos esa celda. Entonces aquí tengo concentraciones estándar. No, No. no solo. Ah, no, olvídalo. Entonces, primer paso. Voy a tener la reacción de plata. Voy a tener la reacción de magnesio. Calculen el voltaje. El del magnesio es negativo 2.37. 2 puntos. 2 puntos. Negativo 2.37. Y el de plata es 0.80. De acuerdo. ¿Qué reacción me generaría el voltaje más óptimo? Hola de nuevo. ¿Cuál es la reacción más efectiva para mí? Que el cátodo sea la plata y el ánodo sea el magnesio. De acuerdo. Tendría que el voltaje sería 0.80 menos 2.37. ¿Cuánto suma eso? 3.17. 3.17. Y técnicamente la reacción que yo voy a tener va a ser cátodo este y ánodo este. Entonces vamos a invertir esto. Vamos a rayar esto. Vamos a poner magnesio aquí más Mg2 más 2 electrones. ¿Cuál sería mi verdadera reacción iónica? Si junto estas dos. Recuerden, olvídense de esta. Armemos la ecuación iónica. Aquí tengo un electrón, 2 electrones. ¿Cómo ajusto para que cancelen los electrones? A la Multiplicada plata. por 2 a la plata. Correcto. 2Ag más 2 electrones produce 2Ag. Y tendría aquí magnesio. Produce magnesio 2 más 2E. Se cancelan y tendría mi ecuación iónica. Más magnesio produce 2Ag más Mg2 más. ¿De acuerdo? Entonces vamos. E es igual a 3.17 menos 0.0257. Ya sabemos que aquí n es igual a 2 por el logaritmo de ¿qué? Recordando que estos sólidos no valen, sería la concentración de magnesio sencilla entre la concentración de plata. Pero aquí la plata estaría al cuadrado.
¿Se entiende por qué el 2? Viene de la ecuación. Ambas concentraciones son de 0.10. Voy a tener 0.10 sobre 0.10 al cuadrado. Y eso por el logaritmo. ¿Cuánto sería el voltaje? Los mismos 3.17. Ah, no olvides. No. Si hubieran sido sin el 2, sí. Porque eso daría el mismo valor. Pero aquí sí cambia. Ya esto se va a hacer chiquito. Esto se va a hacer grande. Va a dar un número positivo. Entonces más bien voy a perder décimas. Voy a restar ese valor de ahí. 3.1404. 3.1404. O sea, perdió que 0.03. Pero perdió, ¿verdad? Bueno, ya ustedes ven que estas concentraciones, aunque sean pequeñas, no generan una caída tan abrupta del voltaje, pero hacen que no la mantenga también mucho tiempo. Ahora pensemos en las concentraciones de las soluciones. Yo les dije que tengo una concentración 0.1 molar de solución de nitrato de plata. ¿De acuerdo? Ahí lo que me interesa es la plata. Y me dice que tenía 346 mililitros. Vamos a pasar a litros. ¿Cuánto tengo de moles de plata en solución? Obviando la barra o la lámina de plata. ¿Cuánto es? 0.0346. 0.0346. El párrafo les contaba que ustedes, al meter corriente inversa, o lo que se esperaba era lo siguiente. Ustedes miren su reacción. ¿Qué es lo que ocurre en la reacción? ¿Qué ocurre en la reacción? La plata se solidifica, ¿verdad? O se sedimenta. Entonces vamos a decir el párrafo. 1.20 gramos de diésel. Se pasa corriente a través de la celda hasta que depositan 1.20 gramos de plata en el electrodo de plata. Esto se conoce como una técnica de metalurgia que se llama electrodeposición, y eso lo que permite es obtener de una mezcla caliente tal vez elementos como la plata o el oro, que se depositan en un electrodo y uno después los extrae o los raspa. Porque ponernos a secar tal vez un volumen grande no es muy factible. Entonces dice que de la solución se va a sacar 1.20 gramos de plata. Eso es lo que dice. Entonces voy a sacar 1.20. 1.20. Yo sé que la plata pesa 108 gramos. Es igual a 1 mol. ¿Cuánto saqué de la solución? .011. ¿Cuánto? 0.011. Entonces háganme esta resta. Quiero saber cuánto me queda en solución. ¿La plata que está depositada en el electrodo está trabajando o está ahí? Está trabajando. ¿La plata que está depositada en el electrodo está trabajando o no? No está ahí. No, porque recuerden que la reacción es la solución iónica de plata va a alterar el magnesio y lo va a oxidar y se va a convertir en plata sólida. Entonces, ¿quién es la que trabaja? ¿El electrodo de plata o la solución de plata? La solución de plata. La solución. Entonces, eso va a cambiar mi equilibrio. Entonces, ¿cuánto es la diferencia de esto? 0.0235. 0.0. 235.
Bueno, pero esos son moles. Ahora vamos a dividir esto entre 0.346 litros para dejarlo en la concentración molar. ¿Cuánto? 0.068 me da. Sí. Sí, Sí, así. ¿de acuerdo? Ahora ya tenemos eso. Recordando mi ecuación, si la solución se me depositó, o sea, la solución de plata que está en la solución se depositó cuando yo metí corriente, y recuerden que acabo de hacer una perturbación. ¿Qué es lo que tendría que hacer el sistema para nivelarse? Acabo de hacer una perturbación. ¿Qué haría el sistema para nivelarse? Igualar las concentraciones. Igualarlas. Pero miren esto. Yo ocupaba la solución de plata, o sea, plata iónica, reaccionaba con magnesio sólido y producía plata sólida y magnesio iónico. Ahora invertí la reacción. La solución iónica se me está depositando en el electrodo. Entonces, ¿qué debería pasar con el magnesio? Que el magnesio es el que va a tratar de nivelar las cosas. ¿Qué haría el magnesio entonces? Aumentar Recuerden, ¿dónde tenía más moles? ¿Tenía más moles de plata o más moles de magnesio? más moles de plata. Más moles de plata. Pero entonces recuerden, la solución iónica la quité para que ya no esté disponible. Entonces, ¿qué haría el sistema para tratar de nivelar un poco el voltaje? Lo que haría es que el magnesio iónico lo regresa, el magnesio que está depositado en el electrodo, que lo liberaría hacia la solución de magnesio. Sí, para que haya más. Aquí no estoy hablando de igualdad de concentraciones, porque si hablamos de igual concentraciones, el ion magnesio se tendría que depositar para igualar concentraciones. Aquí estoy hablando de igualar el voltaje, mantener el voltaje en equilibrio. Entonces, si mi ecuación que debería ser de aquí para acá, esto debería estar disponible y no está, lo que va a ocurrir es que este va a convertirse, el magnesio va a liberar más de este para que esté disponible en la solución. Y eso lo que va a generar es que, recuerden este va a quedar arriba o abajo en la ecuación, en la constante de equilibrio. Arriba. Arriba. Y si es un valor más grande, me generará un valor positivo. Al ser mayor. ¿Sí? ¿O no? Recuerden, Creo que sí. nada se da por gusto. Lo voy a decir de esta manera. Para poder yo depositar iones de plata, tiene que ocurrir también, le tiene que pasar algo al magnesio. ¿Qué es lo más probable que le haya pasado al magnesio? Que se vuelva a solidificar. Que se vuelva a solidificar. Recuerden, la solución iónica la estoy depositando. Al magnesio le debe ocurrir lo contrario. ¿Qué sería lo contrario?
Los iones lo estoy solidificando. ¿Qué debería ocurrirle para el magnesio? Se solidifica también. Lo contrario debe ocurrir. Que lo solidificado del magnesio se convierta en ¿qué? En iones. En iones. Eso es lo que ocurre. Tienen que ocurrir reacciones opuestas porque recuerden que una se oxida y la otra se reduce, o sea, hacen acciones contrarias. Si una se convirtió en sólido, la otra se convirtió en iones. Si una se convirtió en iones, la otra se convirtió en sólidos. En este caso, la plata se está convirtiendo en sólido. ¿Qué le va a pasar al magnesio? Perdón, la plata se está convirtiendo en sólido. ¿Qué le va a pasar al magnesio? Se convierte en iones. Se convierte en iones. Entonces voy a calcular cuánto teníamos, a ver, 0.011 por 0.011 moles de plata. Vamos a sacar esta estequiometría. Yo sé que por cada 2 moles de plata, ¿cuántos moles de magnesio tengo en juego? 1. 1. ¿Cuánto me da esto en concentración? Así. Sí, 5.5 por 10 a la menos 3. Décima, centésima, milésima. ¿De acuerdo? Yo tenía 288 mililitros de la solución de magnesio y era concentración 0.1 molar. ¿Cuánto tenía yo de magnesio? $0.0288. 0.0 o 0.288. 0.0288. ¿Perdón? 0.0288. Un 0 acá. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, la concentración de magnesio o iones magnesio va a ser el 0.0055 más el 0.0288 entre 0.288 litros. En pocas palabras, la concentración de magnesio aumentó. ¿Cuánto me da esta concentración ahora? .1190. 9. De acuerdo, la misma ecuación E es igual a 3.17 menos 0.0257 sobre 2 y lo que van a cambiar son las concentraciones. Es concentración de magnesio. ¿Cuál es la concentración de magnesio ahora? 0.119. ¿Y cuál es la concentración de plata? 0.068. 0.068. Y este está al cuadrado. ¿Cuánto sería el voltaje? Tendría que aumentar el voltaje o disminuir. Dígame. 3.13. 3.13. Disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Originalmente el voltaje era, vamos a ver, 3.14. Bajó 0.01. ¿Es lógica nuestra respuesta o no? Recuerden, el movimiento electrónico requiere concentraciones de soluciones
¿Y qué pasó con mis soluciones? Perdieron concentración. ¿Qué pasó con mis soluciones? Se alteraron. Se alteraron, una disminuyó y la otra aumentó. Entonces, este desequilibrio, en pocas palabras, ¿qué generó? ¿Un número positivo o un número negativo? Positivo. Positivo. Pero como este factor se resta, entonces, ¿qué? ¿Disminuyó o aumentó el voltaje? Disminuyó. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si este número hubiera sido chiquito y este número hubiera sido grande? El voltaje aumentaría. Este número nos hubiera dado pequeño, un número pequeño nos hubiera dado negativo y todo este factor nos hubiera dado positivo. Entonces el voltaje hubiera subido. En pocas palabras, el voltaje aumentaba en esta dirección. ¿De acuerdo? ¿O en qué dirección hubiera aumentado el voltaje? ¿En cuál de estas dos? Izquierda, derecha. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha tengo los productos, los reactivos. Si la reacción se da para acá, aquí voy a tener bastante concentración del producto y pocos reactivos. ¿Sí? Sí. Sí, pero recuerden, yo metí corriente. ¿Qué ocurrió con la corriente? Aumentó la cantidad de reactivo. Aumentó la cantidad de reactivo. Entonces, realmente la reacción que yo hice fue esta. ¿Y la constante de equilibrio cómo voy a dar? ¿Mayor que 1 o menor que 1? Menor que 1. Bueno, y por lo tanto, el voltaje va a disminuir. ¿De acuerdo? Bueno, miremos uno de los ejercicios propuestos. Y en la tarde, tipo 5, nos juntamos. Voy a grabar la clase y terminamos lo que me han propuesto. Bueno, vamos a ver el que primero que me mandaron. Fue de la compañera Daniel. Dice, que es el último, que dice lo siguiente. Usted comprende muy bien el equilibrio del ion complejo y la solubilidad y su relación con el pH. Se le pide que determine cuál es la condición al agregar 1.15 litros de solución 1.2717 molar de amoníaco, 357.44 gramos de cloruro de cadmio. Para estimar las condiciones de equilibrio debe indicar las especies presentes, las concentraciones de los iones de cadmio en la solución. Asuma que la temperatura del proceso es a 25. ¿Cómo resolveríamos este ejercicio? ¿Ideas? Recordando, este es con amoníaco y cadmio, ¿qué me suena? Y ahí les dicen la palabra ion complejo. ¿A qué me suena eso? Que se me va a formar un ion complejo con eso. Correcto. Entonces me tendrían que buscar en las tablas de iones complejos la reacción de cadmio con amoníaco. Y buscarme el KF primero. Aquí les están dando las cantidades de cada uno. Vamos a ver. ¿Cuál es la condición de equilibrio que agrega 1.15 de una solución 1.27 molar de amoníaco? 357.44 cloruro de cadmio. Para estimar las condiciones de equilibrio debe indicar las especies presentes. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la reacción de cadmio y amoníaco? No sé si recuerdan un ejercicio que hicimos cuando hicimos el capítulo 16, que teníamos también cadmio
No recuerdo si con amoníaco y calculamos las especies. Primer paso de este ejercicio. Me calculan los moles presentes de cadmio, los moles presentes de este y los moles presentes de este. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ver el valor de KF. Si el valor de KF es grande, va a fomentar la formación del ion complejo. Tendría que ser algo así. Solo que me tienen que decir cuántos grupos aminos unidos al cadmio. ¿Cuál sería el siguiente paso para resolver este ejercicio? ¿Mm? Sacar el voltaje. No, yo no estoy aquí con voltaje. Permítame buscarles el anterior. Vamos a ver si estoy hablando bien o estoy equivocado. Permítanme. Permítanme un momento, lo voy a buscar. ¿Ven este? ¿Hola? Bueno, primer paso, copiar la ecuación y saber el KF, aunque es cierto que este es con cadmio y cianuro, y ahorita tenemos cadmio y amoníaco, pero es la misma idea, copiamos la ecuación, miramos el KF. Segundo paso es calcular las concentraciones molares de cada elemento. Me dan el volumen de amoníaco, ¿de acuerdo? Me dan la masa del cadmio que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Entonces calcularía yo el cadmio en el volumen. ¿Cuál es el volumen que tengo de trabajo? Tengo el cadmio sólido, pero lo voy a disolver en 1.15 litros de la solución de amoníaco. Entonces calculo ese valor de cadmio, ¿de acuerdo? Como hicimos en este ejercicio. Calculo ese valor usando de solución el amoníaco. Tengo esta concentración. Copio las concentraciones iniciales y vamos a asumir que se consumió todo al principio, como hicimos con este ejercicio. Calculo estos valores, voy a idealizar que se consume todo y calculo lo que ocupo de amoníaco y lo que me produce el compuesto amino de cadmio. Va a ser tetramino cadmio también. Y después igualo el KF que tengo y voy a despejar para cadmio. ¿Por qué voy a despejar para cadmio? Porque yo asumí que era 0, pero solo para hacer mis cálculos. Y lo que esperábamos es que nos diera un valor chiquito, chiquito. Y así fue. Una vez que yo conozco el valor de cadmio, simplemente voy a recalcular las otras concentraciones. Calculo el valor de cadmio. Al valor del amoníaco le sumo el aporte que quedó y al otro le voy a restar lo que no se produjo del ion complejo. ¿De acuerdo? Así sería este.
Solo déjenme ver si les pide el pH la solución resultante. Se le pide que determine cuál es la condición de equilibrio al agregar una solución de amoníaco a 357 cloruro de calcio. Para estimar la condición de equilibrio deben estar presentes las especies y la concentración de iones de cadmio en la solución. Asuma que la temperatura está a 25. Sería exactamente igual a este. ¿Podría yo pedirles cuál es el pH de la solución? Imagínense que yo ya tengo las concentraciones de cadmio, en este caso amoníaco. Nunca me dijeron cuál era el compuesto, voy a asumir que es tetraminio de cadmio. ¿Qué otro compuesto estaría presente? Sí, y si queremos ser tan literales, el cloruro, porque dice que era cloruro de cadmio. Imaginemos que ya tengo las concentraciones de cada uno de estos compuestos. ¿Cómo estimaríamos el pH? ¿Cómo lo estimamos? ¿Cómo estimarían el pH? Este ejercicio se resuelve igualitamente a este que hicimos. Igualito. Pero la pregunta es, si en este ejercicio me hubieran pedido el pH, ¿cómo lo resuelvo? ¿O cuál de estas especies utilizo para determinar el pH? El amoníaco. El amoníaco. ¿Por qué? ¿El HCl se hidroliza o no se hidroliza? Es lo que sabemos nosotros. No, ese no. No se hidroliza. ¿Qué sabemos de los iones con carga más grande? Pequeños. ¿Hidroliza o no hidroliza? Tampoco. ¿Qué sabemos de los átomos pequeños? Yo sé que el sodio, potasio no hidrolizan, pero ¿qué tal el magnesio, el aluminio? Cuando son pequeños y tienen carga alta, ¿hidrolizan o no hidrolizan? Creo que no. ¿Se acuerdan? Sí hidrolizan. Recuerden las tablas. Y esto hidroliza. Pero este está en concentraciones grandes o chiquitas. Según, si tiene la misma mecánica que este ejercicio. Concentraciones pequeñas. Chiquita. Entonces el aporte será útil. No. No mucho. Entonces tendríamos que irnos por la línea del amoníaco. Con la especie de amoníaco que quedó, ustedes calcularían esto. Entonces, ya viendo esto, pH básico, neutro o ácido. Básico. Básico. ¿De acuerdo? Y con la concentración de OH, ustedes calculan el pOH y con eso calculan el pH. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ver tipo 5. Voy a terminar de revisar algunas cosas que he estado haciendo. Voy a grabar la sesión y voy a hacer los otros que ha propuesto. ¿De acuerdo? Gracias por su atención. Nos miramos más tarde y si quieren andamos más en este, porque este técnicamente se resolvía con este, pero si quieren lo construimos. Ahí miramos cómo estamos de tiempo. Bueno, gracias por su tiempo. Nos miramos más tarde. Feliz tarde a todos. Gracias, ingeniero.